Cuando un negocio me dice que quiere implementar inteligencia artificial, lo primero que hago no tiene nada que ver con inteligencia artificial. No abro ninguna herramienta, no uso ninguna tecnología, no pregunto qué plataforma usan. Lo primero que hago es entender cómo funciona el negocio por dentro. La consultoría tiene una lógica muy clara. No es una reunión donde le pregunto al dueño de negocio qué es lo que quiere. Es un proceso estructurado para entender cómo funciona el negocio hoy y dónde están las oportunidades reales de automatización. Tiene tres partes y para que no quede abstracto o en el aire, te lo voy a explicar con un caso real. Estamos trabajando con una empresa de equipamiento gastronómico. Cuando llegaron, lo que ellos describían como su problema era muy simple. El soporte técnico está completamente desbordado. Esa, en pocas palabras, era la única descripción del problema que tenían. Y a su manera de ver las cosas, la única solución era contratar más personas. Veamos qué es lo que descubrimos después de terminar este blueprint. Parte 1. Lo primero que hacemos es mapear el proceso actual. La primera pregunta que hago es siempre la misma. ¿Cómo llega tu cliente hoy a tu negocio y qué es lo que pasa después? Quiero entender el proceso por completo, desde que alguien muestra interés hasta que recibe el servicio hasta que se va. En este caso, el flujo era el siguiente. El cliente, por lo general, tenía un problema con un equipo. Llamaba o mandaba un mensaje por WhatsApp, la persona que atendía recibía ese mensaje, pero como no tenía acceso inmediato a la información, tardaba mucho en contestar. Además, tenía que buscar en otro sistema quién era esa persona, los datos de contacto y los datos de información de la empresa, por ejemplo, para recién ahí poder saber si el equipo por el que estaba consultando reparación estaba o no en garantía. Eso, como podemos ver, lleva muchísimo tiempo y una vez ya tenía esa información, tenía que irse a otro sistema para crear el ticket de soporte, a mano. Notificar al coordinador, el coordinador asigna a un técnico hasta que el técnico va al lugar y hace la auditoría. Y lo que pasa la mayoría de las veces es que el cliente les consulta y hace preguntas por ahí por desinformación y no saber cuándo lo van a contactar o si alguien se va a acordar de mandarle algún mensaje. Cuando el dueño termina de ver ese flujo que nosotros diseñamos, aparece algo que en ningún momento se habían dado cuenta, porque este mapa o blueprint que nosotros armamos muestra algo que el dueño de negocio no ve. Y una vez yo tengo el mapa listo, la pregunta que me hago es ¿dónde se frena todo? No donde el dueño cree que se frena, sino dónde realmente está esta fricción. En este caso en concreto encontramos tres puntos críticos. Primero que nada, la identificación del cliente. Buscar en la base de datos quién era y qué equipo tenía asociado tarda muchísimo tiempo para cada consulta. Y en definitiva, la información que podría accederse en segundos tardaba minutos. Número 2. La creación del ticket. Antes era manual, dependía si alguien se acordaba de hacerlo o no. Y muchas veces no se hacía. Sin ticket tampoco existe seguimiento y sin seguimiento es un caso que queda en la nada o se pierde. Y por último, el problema por ahí más importante era la comunicación con el cliente. Nadie le avisaba qué estaba pasando con su caso si no era porque el cliente lo llamaba para consultar. Eso generaba más llamadas que saturaban más aún al equipo y generaba también más malestar por el lado de los clientes. Estos tres casos son tres cuellos de botella claros que, como vimos, no depende de seguir contratando más personas. Y si hubieran contratado personas para resolverlo, el problema se hubiese vuelto más caro, no más chico. En la parte número 3 tenemos que definir cuál es el impacto real. Una vez tenemos el mapa y los cuellos de botella operativos, la siguiente pregunta es ¿cuánto es que vale resolver este problema? No en términos abstractos, sino bajado a números. Si este proceso se automatiza, ¿cuántas horas por semana liberaría al equipo? ¿O por mes? ¿O al año? ¿Cuántas cosas que hoy se pierden se podrían capturar? Y también, ¿cuántos errores que hoy cuestan dinero a la empresa se podrían evitar? En este caso, la identificación del cliente tomaba minutos por cada consulta. Multiplicado por el volumen que ya tenían, terminaban siendo horas del equipo dedicadas a algo que debería tomar segundos de manera automática. La falta de tickets automáticos significaba que había casos que literalmente se perdían, sin registro, sin seguimiento y sin control. Y esto es muy importante por dos razones fundamentales. Primero, porque le da al dueño la claridad de si debe invertir en este tipo de sistemas. No todas las automatizaciones tienen el mismo retorno porcentual. Y segundo, porque también define cómo nosotros vamos a medir el éxito después de implementar este tipo de sistema. Si no sabes qué es lo que querés mejorar antes de arrancar, tampoco vas a saber si mejoraste una vez ya terminaste. Y después, ¿qué es lo que pasa una vez ya sabes cuál es el problema real?
¿Qué es lo que pasa después de este diagnóstico? Porque el diagnóstico no es el destino, sino que es el punto de partida. Una vez tenés el mapa, los cuellos de botellas y el impacto esperado de la solución, pasan tres cosas. Primero, la priorización. No todos los cuellos de botella tienen el mismo peso. Algunos consumen más tiempo, otros generan más errores y otros tienen un impacto directo más rápido en el cliente. La priorización define por dónde empezar. Y esto es crítico porque uno de los errores más comunes después de empezar el diagnóstico es querer resolver todo al mismo tiempo. El foco en el problema de mayor tamaño al principio es lo que genera resultados más rápidos y visibles. Y los resultados visibles son los que también generan confianza sobre el proceso. En el caso de la empresa gastronómica que estábamos hablando recién, el primer cuello de botella a resolver era la identificación del cliente, porque era el que afectaba todas las consultas, no solo algunas. Después lo que hacemos es diseñar el sistema. Recién acá, con el problema que priorizamos y también el impacto bien definido, tiene sentido empezar a hablar de qué herramientas vamos a usar, qué tiene que hacer el sistema, qué información necesita, con qué otros sistemas necesita conectarse y también qué es lo que pasa en cada uno de los escenarios posibles. El diseño responde el qué antes que el cómo. ¿Qué tiene que resolver el sistema? ¿Qué tiene que registrar? ¿Qué tiene que comunicar? Y también qué tiene que derivarle a un humano. Y solo cuando todo eso está claro es donde se elige la herramienta, no al revés. Y por último, la definición de métricas y costos. Antes de implementar una sola línea de código necesitamos medir cómo vamos a expresar el éxito. ¿Qué número es el que tiene que cambiar en las métricas para que haya tenido sentido hacer esta implementación? ¿Tiempo de respuesta? ¿Cantidad de casos resueltos sin intervención humana? ¿O también horas del equipo liberadas por semana? Sin una métrica antes de empezar, no hay forma de medir qué tan bien está funcionando y también cómo mejorarlo. Y por último, los costos asociados de llevar a cabo este tipo de sistema y la implementación. Este blueprint va a derivar en una cotización precisa basada en el alcance que definimos en ese mapa. Y también vas a tener una idea clara de cuáles son los costos variables asociados al uso de la inteligencia artificial para cualquiera de los sistemas que estés proyectando implementar. Independientemente el sistema que estés buscando implementar, ya sea un agente de voz, vas a poder saber cuál es el costo exacto por minuto de ese agente. O si quieres hacer un agente de texto, también vas a saber cuánto puede llegar a salir cada intervención. Y con todos estos números en la mano vas a poder decidir si este tipo de inversión se adecúa al retorno que está buscando tu empresa o por el contrario necesitas que haya algún tipo de modificación, ya sea para ampliar o reducir el alcance del sistema. Lo que quiero que te quedes con esto es simple. El diagnóstico no termina con encontré el problema. Termina con sé exactamente qué es lo que voy a construir, qué herramientas voy a utilizar, cómo voy a medir el éxito y cuánto me va a salir hacerlo. Esto es lo que convierte una simple idea a un plan de trabajo. La diferencia entre una implementación de IA que funciona y otra que no, rara vez es por la herramienta. Está en si alguien se tomó el tiempo necesario para entender de lleno el negocio o no antes de hacer el desarrollo. Si estás pensando en implementar inteligencia artificial, empezá por acá. Mapea el flujo, identifica el cuello operativo y definí cuál va a ser el impacto. Y recién cuando tengas eso claro, ahí empezá a hablar de tecnología.